Hoy es 22 de junio del año 2022. Hoy es el Día del Abogado. Suele decirse con mucha frecuencia que sin abogados no hay leyes, sin leyes no hay derecho, sin derecho no hay justicia y sin justicia no hay nada. Vamos a hablar a continuación sobre esa profesión tan hermosa, tan tradicional, tan antigua, que es el derecho y los abogados, por supuesto. Para ello hemos invitado al doctor Carlos Arturo Jaramillo Ramírez, egresado de la Universidad Libre, quien además ha sido magistrado primero del Consejo Seccional de la Judicatura y posteriormente presidente y magistrado del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Risaralda. Durante 23 años ha estado vinculado a la rama, hoy en día se encuentra ya jubilado y como tal pues tiene licencia para decir cosas políticamente incorrectas. Muchas gracias por su presencia en el estudio de de Noticias 1A, doctor Carlos Arturo. A ti, Luis, por invitarme, muchas gracias. Bueno, ese lema que acabo de recordarles a la audiencia, sin abogados no hay leyes. Pues a ver, yo pienso que desde la antigüedad se ha dicho que el derecho es el instrumento para regular las relaciones de los hombres en la sociedad. Y alguien dijo alguna vez, ¿usted sabe qué profesión tiene la Virgen? Yo, la Virgen tiene la profesión de abogada, porque usted reza, ella pues señora, abogada sí, nuestra. Abogada nuestra, sí señor. Entonces, desde siempre se requiere un abogado para que haya justicia, para que haya un equilibrio y para que haya convivencia ciudadana. Por eso es la más noble de las profesiones y por eso siempre se dice además de que la primera justicia la dispensa Dios y después la dispensan los abogados. Y sobre todo el tema de la justicia, doctor Carlos Arturo. Sin justicia no hay nada. No hay nada. Si este país tiene hoy un problema grave en el contexto nacional, es la falta de justicia. Sí, yo pienso que la justicia tiene muchos problemas estructurales. El principal problema es el del acceso a la justicia. Los ciudadanos se encuentran con una pirámide estructural de justicia de muy difícil acceso. Y ahí empiezan los problemas, porque no hay una coherencia entre ese aparato judicial y el ciudadano. Ahí me sorprende, Luis, que hay muchos abogados y jueces que están felices porque sale la ley de la virtualidad. De la justicia virtual. De la justicia virtual, y que es el más grande logro que tiene la justicia en la actualidad. Pues yo discrepo. Y le digo una cosa, Luis, yo fui miembro de la comisión redactora del Código Contencioso y introdujimos los elementos electrónicos como una herramienta, pero no como lo definitivo. La justicia es un servicio público y los jueces y funcionarios tienen que darle acceso al ciudadano. El ciudadano no tiene por qué estar sometido a conectarse en un link o a conectarse por un computador, porque es que la justicia tiene que ser de carne y hueso. Es más sensible a eso, ¿no? A la presencialidad. Pero bueno, de todas maneras el desarrollo tecnológico hace sus exigencias y nos hemos tenido que ir adaptando a ello. Total. En el estudio, en la lectura de los libros, en fin. Yo le voy a hacer una invitación muy cordial, doctor Carlos Arturo, para que miremos una a una 10 diapositivas que hablan sobre el ejercicio del abogado, sobre la naturaleza del abogado. Miremos la primera, que dice: los abogados son el grito de los que quedan sin voz. Estamos haciendo referencia a ese fenómeno del servicio gratuito, de la gratuidad de la justicia y de los defensores de oficio. Pero va más allá, ¿sí? Va mucho más allá, no es solamente defensores de oficio, y no, es que el abogado tiene la obligación ética y moral de descubrir en dónde hay actos de injusticia y ponerlos al descubierto. Es que no es solamente una relación con el aparato judicial, es denunciar y ser activista en todas las acciones de injusticia que se encuentre. Entonces tiene que ser la voz de esos que no tienen voz, tiene que ser la voz de esos que no tienen ese acceso. El abogado tiene una responsabilidad social que va más allá de presentar demandas o escritos en un despacho judicial.
La segunda nos dice, los abogados son los soldados de a pie de nuestra Constitución. Obviamente es la Carta Magna, doctor Carlos Arturo Jaramillo, y es como la ley de leyes, como solía decírsele desde siempre, ¿no? Eso es cierto, y siempre he planteado de que es que los abogados reman en la misma barca con los jueces y funcionarios judiciales. A veces pareciera que hay una pugna entre abogados y jueces, y eso no puede ser. Ambos reman para la justicia, y obviamente es el soldado de a pie. Pero un soldado de a pie que se yergue en alto, con su frente en alto, para evitar que existan las injusticias. Y hay un tema, en el asunto constitucional, antes de entrar a esta, doctor, que es el bloque de constitucionalidad, que es un apoyo muy grande para el ejercicio del derecho, ¿no? Sí, yo pienso que los bloques de constitucionalidad tienen como característica de que es que el derecho es universal. Una de las cosas que nos enseñó la ley Constitución 91 es esa. No son unos decretos y unas leyes expedidas por el Congreso colombiano, sino que hay unos elementos de dignidad humana de la sociedad en general que trascienden las fronteras, y los abogados tienen que tener claridad sobre eso. Yo lo recuerdo como la pirámide de Kelsen, ¿Sí? nos la enseñaban en la universidad y hablaba de la primacía de unas normas sobre otras, ¿no? La jerarquía de la norma. Pero en esa época, cuando nos enseñaban la pirámide de Kelsen, doctor Luis, nos hablaban hablaban hasta la Constitución. Hoy en día va más allá, porque hoy en día ha habido una recuperación del derecho natural donde hay normas que sobrepasan la ley. Acuerde que es Kelsen el que plantea que solamente es ley aquello que está escrito, y se ha dicho, no, hay cosas como la igualdad, como la justicia, como la libertad, como los valores que estén o no en la ley, se tienen que respetar. Mire, una de las cosas importantes de la Constitución de los Estados Unidos es que no tiene sino 21 artículos, que ahí está todo. Así es. Porque es que hay principios y valores que sobrepasan a que estén escritos o no. Bien, miremos la tercera que nos la alcanzaron a mostrar allí. Dice que en un juicio no gana quien tiene la verdad, sino quien tiene el mejor abogado. Yo quisiera utilizar esa palabra verdad, doctor Carlos Arturo, para ese famoso apotegma jurídico desde la era de los romanos, que hablaba de que una cosa es la verdad real y otra cosa es la verdad procesal. Sí, pero yo no comparto la diapositiva, con todo respeto, de que simplemente sean mejor abogados. Porque es que obviamente usted tiene que tener un abogado para que evite las injusticias. No, el mejor juicio es donde se encuentra la verdad y hay justicia. Porque hay muchos trampas que, digámoslo de alguna manera, que pueden hacer algunos abogados para ganar un caso. Sofistas. Totalmente, los sofistas son unos de ellos, donde se gana el caso, pero no se gana la justicia, no se gana la verdad. A propósito de ello, doctor, antes de entrar a la otra, ¿qué opina usted de esa forma como se dilatan los procesos? Como los abogados van, sobre todo los litigantes, van buscando la manera de encontrar que el proceso se cierre por esa es la mayor forma de términos. Esa es la mayor forma de injusticia. Aquí se dice que los términos lo cumplen los abogados, pero los jueces no. Aquí tenemos que llegar a una condición en que los términos procesales se cumplan como una garantía de los derechos de los ciudadanos. Si en determinado tiempo la Fiscalía o un juzgado X no ha podido probar, pues simplemente precluya y hasta luego. Pero aquí dilatan y dilatan y dilatan porque no existe la prueba. Y mire, volvemos al tema de la virtualidad. Nunca hubo más injusticia que en la pandemia. ¿Y por qué? Porque los ciudadanos no tenían acceso a la virtualidad y aún hoy no la tienen. No hay internet. Ahorita escuchaba en la reunión anterior que usted tenía, disculpa Luis, sí, claro, sobre todo el tema de conectividad. Seguimos con un tema de conectividad gravísimo en el campo y en los municipios y es más, en la misma ciudad, en muchas zonas, en muchos barrios de la ciudad. Entonces, si no hay acceso a la virtualidad y la virtualidad es dizque el pilar de la justicia hoy, pues va a seguir habiendo injusticia. Yo creo que la pandemia fue un buen ejemplo de cómo hubo injusticia porque los procesos se dilataron durante todo el tiempo de la pandemia. Obviamente, había circunstancias que meritaron suspensión, pero había otras circunstancias donde no se ameritaron, pero se escudaron en eso para dilatar los procesos. Así es. Evidentemente, la pandemia también desnudó muchas de nuestras miserias.
Tenemos la cuarta diapositiva que plantea que el abogado no debe brillar solo por su acopio de conocimiento, sino por la rectitud de su conducta. Me parece a mí que hace relación a la ética del abogado, doctor Carlos Arturo. Totalmente, el abogado no solamente debe serlo, sino parecerlo, como la mujer del César. El César. El abogado tiene que tener una conducta intachable y por eso su misión no es con el cliente, su misión es con la justicia. Y obviamente la actitud recta es lo que lo hace mejor abogado. Obviamente tiene que tener un cúmulo de conocimientos que hoy en día y desde siempre va más allá de los conocimientos jurídicos. Tiene que tener conocimientos antropológicos, filosóficos, literarios, que le permita tener una visión del universo mucho más grande que le ayude a tomar la mejor decisión en aras de la justicia. A mí me han planteado algunos amigos que yo, porque siendo periodista estudié Derecho, y yo les digo que todo el mundo debería estudiar Derecho. Sí, eso es cierto. Sí, todo el mundo, al menos 1 o 2 añitos. Mire, Carbonnier planteó en alguna oportunidad de que todas las profesiones deberían tener siquiera como posgrado el Derecho. Sí, claro. Entonces ¿por qué? Porque no hay ninguna conducta que no esté regulada por el derecho. Absolutamente todas las conductas. Sí. Yo recuerdo de un profesor que le decíamos Pupo Manjarres, era un profesor de Cartago. Y él nos decía, mire, Suárez Moriones. Alberto Suárez Moriones. Y él nos decía, esa camisa que usted tiene puesta ahí, esa camisa, detrás de esa camisa, hay una tela que fue importada con unos impuestos. Detrás de esa camisa hay unos obreros que la elaboraron. Detrás de esa camisa hay un vendedor. Detrás de esa camisa hay una plata que pagó quien la compró, que se la ganó con su trabajo. O sea, esa camisa está regulada por el derecho. Y si usted ve cualquier conducta humana, no escapa a la regulación del derecho ninguna conducta humana. Hasta en los imperios, como en el caso del Imperio Romano, el derecho fue clave para el desarrollo de los pueblos. Veamos esta otra diapositiva, doctor, creo que es la quinta. Un abogado sin libros sería como un trabajador sin herramientas, nada más y nada menos que el señor Thomas Jefferson. Total. Un abogado tiene que leer permanentemente. Un abogado se debe a los libros, se debe al estudio permanente. A la universalidad, ¿no? Totalmente, es un hombre que tiene que tener una visión del mundo y vuelvo y repito, desde esferas más allá del derecho. No es posible entender la justicia si usted no sabe literatura. Usted no puede entender la justicia si no sabe filosofía. Usted no puede entender la justicia en un momento determinado si usted no sabe algunos elementos de física o de química o matemáticos, porque usted tiene que conocer el universo cómo funciona. Bien, la siguiente diapositiva es la de el derecho se aprende estudiando, pero se ejerce pensando, de Couture, y me hace acordar de un ser humano que yo aprecié muchísimo, fue mi profesor de Derecho Penal y de Ética también, que fue el doctor en este momento perdí la memoria porque la memoria es ingrata. Mira, total. No fue magistrado de la Corte Suprema de Justicia porque era demasiado sencillo, demasiado humilde. El doctor Gabriel Calle Echeverri. Oiga, pero qué interesante. Sí. Le di un dático y usted se acordó del apellido. Sí, el doctor Gabriel Calle Echeverri. Y nos lo recalcaba en cada clase de Derecho. Decía lo que acaban de ver en la pantalla. Sí, el derecho se ejerce estudiando permanentemente y pensando. Sí. Esta es una se aprende estudiando y se ejerce pensando. Y esto es una profesión para pensar. Y por eso usted tiene que tener ejercicios del pensamiento, pero no cualquier pensamiento, de pensamientos nobles, de pensamientos justos, de pensamientos rectos, porque su misión, vuelvo e insisto, es que haya justicia. Ahí lo tenemos. La siguiente diapositiva, por favor, en estudio, para que le demos paso. La defensa de un culpable no implica hacerlo inocente. Yo quisiera relacionar este tema, doctor Carlos Arturo Jaramillo, con el hecho fundamental de que el delincuente también tiene moral y que merece un buen abogado. Más que eso, Luis, es que el ejercicio del derecho es hacer que haya justicia, entonces hay que garantizar un debido proceso, un derecho de defensa y que las sentencias
sean las justas, reguladas, la proporcionalidad de la sentencia. Hoy en día asistimos a unas sentencias desproporcionadas por una conducta X. Entonces mi función es hacer que si usted es culpable, pues asuma la responsabilidad, pero en la justa medida de esa responsabilidad. Hay una discrecionalidad del juez, pero también esa discrecionalidad tiene un límite, que es la racionalidad para que la justicia sea en la justa medida. Son los principios generales de derecho, ¿no? Total. La siguiente diapositiva nos muestra, doctor Carlos Arturo, que el buen abogado es el que siempre encuentra la excepción de la norma. Eso requiere que cierta habilidad, ¿no? Y pero no creo que siempre es buscar la excepción de la norma. Las excepciones son el ejercicio del pensamiento. Sí. Yo encuentro una excepción por decir, mire, aquí las conductas que se están investigando no corresponden exactamente a lo que es. Por eso en penal se habla de tipicidad o en civil se habla de la connotación jurídica de la norma o hablamos de la tipicidad contractual para poder saber si ese contrato sí es o no es, no por el nombre que le ponga, sino por la naturaleza. ¿Se acuerda la norma del Código Civil que dice que hay cosas que son de su naturaleza, de su esencia y puramente accidentales? Entonces yo tengo que definir qué es de la esencia y de la naturaleza del juicio que es puramente accidental. Entonces no siempre encontramos una excepción. Ahora, si yo encuentro la excepción, ¿qué es lo que pasa cuando usted hace una diserción sobre la tipicidad? Sí, señor. No, la conducta no es típica. Entonces, si la conducta no es típica, no hay delito. Sí. Es que este contrato usted le puso el nombre de contrato de arrendamiento, pero resulta que hay una cláusula que dice que es con opción de compra. Entonces, este es un leasing, no es un contrato de arrendamiento, es otra cosa. Entonces, ahí encuentra usted que la misma norma te da otra salida diferente en un momento determinado. Esa es la regla de que la conducta debe ser típica, antijurídica y culpable. Miremos entonces a continuación la siguiente diapositiva que plantea que un abogado preparado es justo y eso es justo lo que este país necesita. A mí me gusta esa diapositiva, doctor, por lo que plantea lo que este país necesita. Y recuerdo a cierto abogado de cierto renombre que tiene avioneta y canta lírica y cosas de esas por el estilo, que decía que la ética no existe en el derecho. No, esa es la diferencia. Sí. La ética es el ejercicio de los valores, pero más que el ejercicio de los valores es el reconocimiento del otro como sujeto ético. Cuando yo reconozco el otro como sujeto ético, le respeto sus derechos, por delincuente que sea, por tramposo que sea en campo civil, yo le tengo que respetar los derechos porque lo reconozco como sujeto ético. Entonces la ética es la guía, el faro que todo abogado, y obviamente yo diría que todo ciudadano, pero como estamos hablando del derecho, que todo abogado tiene que tener. Un abogado que no tenga su ejercicio amparado en principios éticos, pues no es un abogado. Es una persona que conoce leyes, es un tinterillo, como se dice en algo popular, pero no se puede tener el título de abogado. Usted menciona el que ejerce con la ética. Claro, pero pensemos como el grueso o como mucha gente, más que el grueso de la población, el tema de los abogados tramposos. Hay mucho abogado tramposo. Como hay médicos dañinos y periodistas y en las profesiones se ve de todo. Ahí es donde surgen las palabras del Quijote. Conciencia siempre dormida, fiel y pertinaz testigo que nunca deja sin castigo ningún crimen en la vida. Ahí es donde la conciencia del abogado, la conciencia del juez, la conciencia del fiscal entran en choque. Y por eso también hay un aforismo que dice, el juez, el abogado, el fiscal tienen que dormir tranquilos. Un juez que no duerma tranquilo es porque allá en su conciencia está ese bichito que le está diciendo, actuaste mal. Ahí entra usted en un tema muy delicado, doctor, porque después uno siente que después del famoso boom y el escándalo de la toga, cartel de la toga. Sí, el cartel de la toga, uno siente que las altas cortes y los jueces como que entendieron el mensaje y aprendieron la lección, ¿o no? Pues eso esperamos. Ha habido como un retoma del eso esperamos porque
porque nada le ha hecho más daño a Colombia que el cartel de la Toca. Pienso que es una degradación moral de la justicia y le ha hecho mucho daño, porque lo peor que le puede pasar a una sociedad es que no crea en su justicia. Hay que retomar la credibilidad de la justicia. Y por eso, Luis, algunos abogados estamos diciendo, ojo, hay que hacer una reforma a la justicia, pero esta reforma no hay que hacerla con las altas cortes. Y yo, ¿cómo así? Sí, porque ellos no van a renunciar a privilegios. Entonces esa reforma hay que hacerla con la academia, con las universidades, con los abogados litigantes, con la sociedad civil, con la comunidad internacional, que nos permita acercarnos a una construcción de aparato de justicia y de activismo judicial que le garantice a los ciudadanos sus derechos. ¿Usted es partidario, doctor Carlos Arturo Jaramillo, de la reforma de justicia en qué términos? En muchos términos. Primero, yo pienso que Colombia no resiste más altas cortes. Una Corte Suprema, un Consejo de Estado, una Corte Constitucional, un elefante de mil cabezas. Perdóneme, discúlpeme. No resiste más altas cortes y no sé, y creo que mucho menos altas cortes con funciones electorales, ¿cierto? Total, con funciones electorales. Entonces, aquí, mire, los Estados Unidos funcionan. Hay una sola Corte Suprema, con una sala civil, una sala laboral, una sala contencioso-administrativa. Mire, yo le pongo solamente un ejemplo. Dígame, en la estructura de las altas cortes, ¿qué es la JEP? Nadie ha podido saber qué es eso. Es una alta corte por producto del proceso de paz, sí, pero usted no la sabe ubicar, es la JEP, ¿cierto? Entonces, Colombia tiene que tener una reducción y una concentración de algunas funciones para que las decisiones de esa alta corte sean acatadas, respetadas por toda la ciudadanía. Es lo primero. Lo segundo es el problema del acceso. En alguna oportunidad, Luis, que participamos de una reforma, planteamos la posibilidad de tener jueces de plena jurisdicción, no jueces promiscuos, jueces de plena jurisdicción. ¿Qué es eso? Que un ciudadano, así como va hoy en tutela, presente una demanda o una denuncia y que allá internamente sea donde la reparta. Al ciudadano no hay que decirle, vaya que esto es competencia del circuito, esto es competencia del tribunal, esto es competencia de Bogotá. No, yo la presento, el Estado es uno solo. Sí, claro. Y internamente se resuelva. Como un derecho de petición. Como un derecho de petición, y ya internamente quién es el competente para resolverlo. Entonces es un problema de acceso. Sí. Y por eso ya la construcción de las sedes de Palacios de Justicia no son grandes moles. Hay que tener los jueces de plena jurisdicción en los barrios, en los municipios. Pongamos Pereira, en Boston, en Cuba, en Kennedy, donde un ciudadano va, entre otras cosas porque hay ciudadanos que no reclaman sus derechos porque no tienen pa'l bus. Y les decimos que tienen que venir, en el caso de Pereira, hasta la 40 con séptima y octava. No, tenemos que diseñar mecanismos donde los ciudadanos tengan acceso, y ya es el problema interno de la justicia, de cómo reparten eso y cómo resuelven el problema. ¿Sí? Hay que generar un modelo de justicia mucho más fácil al ciudadano, que el ciudadano diga, mi problema es que me deben y no me han pagado. El problema es que a mí me están corriendo los linderos. Sí. El problema es que a mí me mataron a mi papá y entonces que aquí quién va a resolver eso, quién va a buscar quién es el asesino. Pero aquí ponen a voltear a un ciudadano. Mire, hay un tema de justicia que pareciera que no lo es, Luis, y que yo aprovecho la oportunidad, sí, señor, que es el tema de medicina legal. Aquí a usted tiene un accidente o matan a un familiar un viernes y es la odisea más horrorosa del mundo, y si es día de fiesta el lunes, peor, porque no hay quien resuelva el tema, y ese es un tema de justicia. Los ciudadanos tienen que decir, aquí está el cadáver, ¿quién me lo entrega? Ya le hicieron la necropsia, lo que sea, entréguelo, sí, para su cristiana sepultura, como dicen los ciudadanos de a pie, ¿cierto? Y eso ocurre todos los días. En legal se volvió todo un galimatías, sí, para señor, todos los ciudadanos reclaman un cadáver un fin de semana. Al sufrimiento de la familia por el fallecimiento, la muerte de uno de sus seres queridos, se le suma todo el trámite que hay que hacer para que le entreguen sus restos mortales. Eso. Veamos, doctor Carlos Arturo, sí, la última diapositiva, que nos queda un minuto. El que nace para abogado del cielo, le llueven los alegatos. Los abogados litigantes, doctor Carlos Arturo. No, hay que tener vocación para eso. Sí. Hay que tener vocación para abogado, porque es una vocación que viene de estudiar permanentemente, de estudiar el caso, de que usted diga
a su leal saber entender a un cliente, yo ese caso no se lo llevo porque veo que aquí hay vencimiento de términos, aquí ya hay una caducidad, aquí ya no podemos hacer nada. Que es que a mí me dijeron que tal cosa, no, entonces deme una plata y vamos a ver qué podemos hacer. No, eso es antiético. Yo creo que el abogado tiene que tener vocación para eso, tiene que tener una sensibilidad social, tiene que tener una conducta ética que le permita afrontar esos retos y esos riesgos que trae administrar justicia. Yo conocí al doctor Carlos Arturo Jaramillo Ramírez a principios de los años 80, cuando lo recuerdo como director del Instituto de Extensión Cultural del departamento de Risaralda en la gobernación del departamento. Estás equivocado. ¿No? Nosotros nos conocimos cuando usted empezó a estudiar Derecho por allá en el año 78 y después se retiró. Bueno. Y luego nos encontramos en el 80. Me alegra mucho que usted, con mucho esfuerzo, usted es oriundo de Quinchilla, de Guática. No, yo soy de criado en Guática. Sí, de Guática, sí. Sí. Me alegra muchísimo, doctor, que usted haya hecho su carrera en la Universidad Libre Seccional Pereira en los tiempos en que la universidad era una cosa asombrosa en el departamento de Risaralda, porque además de muchos abogados, es muy curioso cómo muchos de ellos ejercen el oficio, pero además muchos de ellos se volvieron empresarios. O sea, la profesión de abogado va mucho más allá del estudio de las leyes. Mire, una de las cosas que hay que reconocerle a la Universidad Libre y después a la Andina es lo que ha aportado al desarrollo regional. Eso es importantísimo. Sí, porque señor. el desarrollo se ha hecho a partir de los profesionales que han salido de esas universidades. Y por eso una apuesta que hay que hacer en Risaralda es a que Risaralda tenga mucho más universidades, mucho más. No hay que tenerle miedo a la profesión de abogado. Lo que pasa es que hoy, tipo México, los abogados tienen métodos diferentes. Usted tiene que salir, por ejemplo, desde cuarto con énfasis en derecho comercial o con énfasis en derecho penal. O como en España, donde a partir de cierta época usted escoge o el litigio o la judicatura. Entonces lo preparan para eso. Entonces, simplemente lo que no podemos seguir es sacando abogados generales. No, ahí sí nos equivocamos. Pero mire, Pereira tiene una circunstancia bien importante. Pereira es una ciudad comercial y como ciudad comercial pues tiene una inmensa relación con el sector financiero. Abogados financieros no hay en Pereira. No hay. Pereira tiene un aeropuerto, poquitos comerciales, sí. Pereira tiene un aeropuerto internacional que se supone que se va a abrir mucho más al mundo. Necesitamos abogados. Yo ya soy de la vieja escuela, pero necesitamos abogados que sepan muchísimos idiomas. Ahí me llamaron hace por ahí un año y medio. Había un personaje de una nacionalidad por allá de África, fue detenido y no había un abogado que lo pudiera asistir en Pereira. Porque no conocía el inglés. No conocía ni siquiera el idioma, no había nada. Entonces tenemos que sacar abogados distintos, abogados con ética, hoy abogados con muchos perfiles profesionales. Hay que sacar abogados para las regiones. Si Pereira tiene una vocación comercial, una vocación industrial, una vocación internacional, mire, viene la apuesta de si Risaralda va a ser un departamento turístico o no. Tenemos abogados para llenar ese vacío. Entonces tenemos que pensar, así sean especializaciones, que diga, vamos a generar abogados especialistas en turismo, por decir algo. Vamos a tener que hacer un programa especialmente de derecho o de abogados para que la gente pueda entender todas estas ramas del derecho y de los oficios del abogado que indudablemente son indispensables en el desarrollo de la sociedad. Doctor Carlos Arturo Jaramillo, muchas gracias. Amable, muchas gracias por tu invitación. No, señor. Déjame decir solamente dos cosas adicionales. Sí, señor. En lo de la reforma a la justicia hay muchas cosas por hacer. Este país tiene que apuntarle a una reforma integral. Es fundamental. La reforma a la justicia tiene que tener como pilares el acceso del ciudadano a la justicia y la independencia de la rama judicial. Y segundo, es invitar a todos los jóvenes que a veces dicen que no hay oportunidades para decirle, mire, la profesión de abogado le abre a usted unas inmensas puertas de oportunidad. Estudie Derecho. El doctor Carlos Arturo Jaramillo Ramírez, ex magistrado del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Risaralda, aquí en Enfoques 1A,
el especial periodístico de Noticias 1A. Hasta una próxima oportunidad y gracias por su sintonía. Muchas gracias.